¿Qué pasaba con los discursos de Perón en su última presidencia, el 73-74, su tercera presidencia? La segunda pregunta es el discurso famoso, dos discursos que fueron, uno de mayo del 74 y otro de La Plaza, el de junio del 74. Uno, el de mayo, donde presenta la síntesis del modelo argentino. Estamos a 60 días de que Perón fallezca. Y el otro es el de La Plaza, donde se recuerdan muchas cosas, pero entre otras claves, aquella frase de Perón: mi único heredero es el pueblo. Y como si esto fuera poco, las dos primeras preguntas, me agregaste una tercera que era un breve análisis de la comunidad organizada y del modelo argentino, conceptualizados acorde a su contexto histórico. Bueno, como todo esto daría para un seminario de varias reuniones, hagamos una presentación global de algo que es muy sencillo y que intentan presentarnos como complejo. Lo peor que intentan presentarnos como complejo son muchos de nuestros propios compañeros que dicen qué complejo que es el peronismo, qué difícil que es de entender el peronismo. Cada vez que me piden que explique el peronismo, bueno, es difícil, y usted no sabe en el exterior. Bueno, es complejo, pero es a la vez muy sencillo, porque ustedes, que además de trabajadores intelectuales o manuales son militantes, están en la calle con la gente y se dan cuenta de algo. La gente ya sabe lo que es el peronismo. No sé, o sea, para bien o para mal. El pueblo argentino de eso ya ha recibido hace tiempo, hace 70 años, sus 2 dosis de vacunas. Yo diría que lo que nosotros sí podemos ver es su actualidad, y lo que más nos sirve para lo que nosotros necesitamos en este momento absolutamente clave, que es retomar y consolidar el gobierno. A diferencia de otros partidos o movimientos políticos y sociales que hablan sobre el gobierno, pero en general no lo han ejercido, el peronismo es un partido de gobierno, es un partido que tiene voluntad de poder, pero el poder entendido como servicio y como para cumplir con su pueblo. Y hacemos una lectura retrospectiva, es decir, nosotros, el peronismo del cual hablamos, es incorporar, resignificar todo un pasado, adecuarlo a nuestro presente y poder hacer en la práctica eso que Perón pedía siempre, la actualización política y doctrinaria. Yo diría que, vistas las cosas así, en realidad nosotros podríamos decir como modelo marco que el peronismo tiene 3 grandes instantes. Cada uno de ellos es de diferente contexto y adecuado a ese contexto. Y cuando hablo peronismo, no hago en este momento, como no hice en los anteriores, que tuve en algunos de ellos la posibilidad de protagonizarlo, de estar allí, diferencias. No hay kirchnerista por un lado, peronista por otro, peronista de izquierda, peronista de derecha, no, hablo del peronismo. El peronismo es ese fenómeno que comprende lo peor del pueblo argentino y lo mejor adentro. El problema es, como siempre, quién predomina. En términos de Perón, el problema es quién conduce. La persona que conduce, pero también el conjunto de cuadros que encuadran a la masa, la organizan. Bueno, hay de todo adentro. Nosotros no somos un alma bella, preciosa, no cabemos todo en una... La izquierda argentina, digamos, la izquierda actual argentina, pero de toda la época, podría hacer sus encuentros en un club deportivo, digamos, y sobraría para hacer... Bueno, nosotros, los nuestros son muy multitudinarios, son difíciles de organizar, y mucho más después de la muerte del conductor.
pero nos organizamos, estamos acá. Y estamos ejerciendo el gobierno en este momento. En un momento difícil, pero ¿cuándo no lo hemos ejercido? Si este pueblo cada vez que ha entrado en una crisis profunda, tuvo dos opciones. Fue a golpear la puerta de los cuarteles y así le fue. O vino a decir, bueno, ahora se hacen cargo ustedes, por favor. Mire, yo estaba adentro del Congreso de la Nación, en el despacho de Antonio Cafiero, en diciembre del 2001. Perdón, del 2010, sí, del 2000, pasaje al 2001. Vino un señor, estábamos absolutamente rodeados, el palacio, los ruidos, tiros que se escuchaban en la calle eran totales, ese corredor que va del Congreso a la Casa de Gobierno era un infierno, lo suponíamos, lo veíamos por televisión, pero no podíamos ni salir. Y llega un señor grande que pide hablar con Antonio, que era uno de los senadores que estaba ahí adentro. Lo que queríamos era sacar rápidamente, aunque sea a las mujeres de adentro, a las senadoras mujeres, que después pudieron salir, porque dio la casualidad histórica de que los hermanos Rodríguez Sá iban a inaugurar un aeropuerto en la ciudad de Mercedes, y habían invitado a autoridades nacionales, entonces había un avión en el aeroparque para llevar a los invitados especiales. Nosotros dijimos, ¿qué invitados especiales? Saquemos por ahí a todo lo que podamos, la mujer y los chicos primero, por así decirlo. Vino un señor que mostró qué puerta se golpea cuando no se golpea la de los cuarteles, ¿no? Era el jefe de gabinete de la Rúa. Giordano, creo que se llamaba, grande, como si lo hubiese ahora. Vino a la oficina de Antonio, sacó su llavero, que debía ser el personal de la casa, y le dijo, lo puso arriba de la mesa, y le dice, senador Cafiero, les vengo a traer la llave de la Casa de Gobierno. Háganse cargo, nosotros nos vamos. Esto no me lo contaron, lo escuché yo lo vi con mis ojitos, lo escuché con mis ojos, estábamos ahí, no sabíamos ni dónde estábamos. Entonces Cafiero me dice, mire, llamémoslo a Gioja y llamémoslo a Rodríguez ahí, y charlemos un poco. Le dice, no, pero no se pueden ir así. No, mire, nosotros ya no fuimos, el presidente ya se fue en helicóptero, le vengo a decir que la Casa de Gobierno está con los granaderos. Nada más, yo me voy de acá. Bueno, está bien. Y esa vieja dama indigna que había perdido una elección antes, se hizo cargo como pudo de eso. Dejemos para otra oportunidad lo que fue llegar en un auto del Parlamento a la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno estaba ahí, se la podía haber tomado cualquiera. Entramos y como lo conocían a Cafiero, nos saludó un granadero que estaba ahí y dijo, mire, pasen. Y no, pero ¿dónde está el edecán militar? Cuando vino el edecán militar, le dice, bueno, mire, nos avisaron que usted venía para acá. Bueno, está bien, dice, vamos para el despacho del jefe de gabinete a ver qué pasa. Me dicen, hay un señor que está esperando una entrevista con el presidente y le dijimos, no lo podemos sacar, que se tiene que ir. Ese señor era, se puede decir ahora, era el expresidente de España y presidente del PSOE, que venía como lobista de Movistar, de Telefónica de España. Felipe González. Venía a tener una entrevista con el presidente de la Rúa para poder conseguir determinadas preventas. Era González. Bueno, me dice Antonio, mire, acérquese y dígale que le agradecemos que no lo va a poder atender, obviamente, el presidente, que vamos a garantizar la seguridad a su hotel. Me acerco, los saludo. Bueno, o sea, era un estado de indefensión absoluta. Cada vez que nos hemos hecho cargo del gobierno, el 45 que lo tenemos idealizado, el 45, las elecciones del 46 fueron un verdadero quilombo, compañeros.
Más aún, el propio Perón dice, esas fueron las elecciones que gané peor. Decía, ganamos por muy pocos votos, se estuvo contando los votos, votaron en febrero y asumimos el 4 de junio los cuentos, recuentos que faltaban que habían ganado eran terribles. Y asumimos sin ningún partido, con partidito de prestado, el laborista, un partido de la capital, un invento. Hace muchos años, cuando cumplimos 70 años de la primera presidencia de Perón, yo escribí un breve artículo que se llamaba Perón, un político que se inventó a sí mismo. Es decir, hay momentos en que aparece en la historia de los pueblos ciertos conductores. Por ejemplo, la Revolución Rusa termina porque aparece Lenin. Termina, digo, no terminan matándose entre todos los revolucionarios porque aparece Lenin. Y Lenin estaban peleando en el Palacio de Invierno, todavía en las calles se peleaba contra las tropas zaristas, y adentro estaba funcionando un primer congreso que tenía que organizar el país. Entonces cada Kolsov, cada comité revolucionario discutía con el otro, a mí me han robado tanta gallina, a mí me mataron tanto tipo, nosotros queremos... Y así pasaban los días. Esto está contado en una novela de John Reed, que le aconsejo que lo lea, se llama 10 días que conmovieron al mundo. John Reed es el único periodista que estuvo presente. Era un comunista norteamericano que se había hecho amigo de Lenin en Italia y era comunista, entonces fue curviendo para el diario The New Yorker de Estados Unidos, El Nuevo Trabajador, de la Revolución Rusa. El tipo entonces estaba al lado de Lenin. Lenin en determinado momento entra, estaban los marineros del acorazado Potemkin protegiendo el palacio, y le dice, mire, entren y desalojen a todos. Los sacó a todos esos que estaban peleando, y él se queda atrás de una columna, y por eso empieza a escribir. Y dice que lo que se ve es que en un inmenso espacio vacío, Lenin tenía a su secretario y dice, siéntese que le voy a dictar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, le dictó la constitución de un país. No había, o sea, el primer deber, la primera excusa que no puede poner un peronista es que no puede hacer nada porque no están dadas las condiciones objetivas. Si están dadas las condiciones objetivas, la realidad se conduce sola. Vaya novedad. Mire usted, dele con las condiciones objetivas un país a los neoliberales y lo chocan. Cristina le entregó un país funcionando, lo chocaron. Y así podemos tener, nosotros no tuvimos nunca la suerte de que nos entreguen un país funcionando. Y siempre entregamos un país mejor de lo que lo recibimos. Con mucha razón, Cristina, que habla bastante popular, dijo hace poco, bueno, ¿qué hacemos con este muerto? Ahora que pasen las vacunas y la pandemia. Porque se ha hecho magia. Es decir, a ver, se ha hecho si consolidamos a lo largo de años. Yo diría que el peronismo tiene ideológica y políticamente 3 grandes instantes. El instante que va del 46 al 52, sus 2 primeras presidencias, en la cual especialmente la primera es una máquina. Es una máquina de producir cosas concentrada esencialmente en 3 años. Entre el 49 y el 51, el peronismo da vuelta a este país, pero lo da vuelta de una manera que no hay marcha atrás. De una manera que hoy, usando nuestra doctrina para pelearse con nuestra doctrina, este es el ring
de la política argentina. ¿Cómo lo pudo hacer Perón? Porque en el año 44-45 pone en marcha algo que se llama un Consejo Nacional de Posguerra. Perón era militar. Rápidamente, sin embargo, entendió algo que es muy difícil que los milicos entiendan, la diferencia entre la conducción política y la conducción militar. Pero en ese año, se dio el golpe del 44, el GO, asume el gobierno Perón, pide una cosa que se la regalaban. Si usted pedía, ni siquiera ni ministerio, la Dirección General del Trabajo. Esa se la regalaban a cualquiera que venga. Es decir, como en cualquier lugar, en cualquier... Me dice, la Secretaría de Cultura, sí, quería agarrar la Secretaría de Cultura, agarrarla, pero la de gremial no te la va a dar. Y las relaciones institucionales tampoco. Bueno, el tipo dijo, no, miren, denme eso. Bueno, el tipo preveía que era la clase trabajadora organizada la que iba a protagonizar lo que venía, que era una etapa keynesiana. Y que esas clases eran las que ahí había que tomar la decisión. Y lo otro que hace es juntar a sus camaradas de armas. Y dentro de la Escuela Superior de Guerra, donde él era profesor de historia militar, allí están publicadas y se consiguen en la biblioteca del oficial sus apuntes de historia militar. Era profesor, tenía un gran conocimiento de la historia. Más aún en el Congreso de Filosofía decía que el famoso el 49 empieza diciendo: Alejandro, el general más grande de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Yo siempre pensé, decía Perón, que lo que yo hago tiene algo que ver con la filosofía. Bueno, en ese Congreso Nacional de Posguerra, en uno de los discursos más importantes que están recopilados, Perón le dice a sus camaradas: si ustedes no quieren perder algo, van a perder hasta las orejas. Mire, el mundo que viene es absolutamente distinto, lo tenemos que entender, y empieza ahí una tarea de planificación que en principio iba a ser para la continuidad del gobierno del GO, de la Revolución Libertadora. Se arma de la Revolución Libertadora, de la Revolución del 4 de junio. Es decir, donde tenían sus líneas interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Se arma ese gran escándalo que fue el 17 de octubre. Ese gobierno tiene que desembocar en una salida constitucional. Ramírez lo llama urgente y Perón, después de hablar, le dice: bueno, me voy a mi casa. Le dice: no, no, ahora salga al balcón y dígale a la gente esa que se vaya a la casa. En cada momento, independencia económica, justicia social y soberanía política se realizan de una manera diferente. De manera que para que nuestro partido no muera, nuestro movimiento no muera, es necesario su actualización permanente. Él formula nuestra doctrina en la comunidad organizada del año 1949, en el primer Congreso Nacional de Filosofía, y la explica. Y realiza 2 actualizaciones doctrinarias en vida. La primera actualización doctrinaria la realiza en el año 1967, y entre el 67 y el 71 hay 3 textos que implican una primera actualización. El texto de 1967, donde Perón descubre América Latina, es América Latina ahora o nunca, un texto clave.
Un texto clave porque el Perón de la comunidad organizada, el primer Perón, en la comunidad, en general, su visión del mundo es todavía muy hispanófila, ibérica, digamos, España, la madre patria, una cantidad de cosas. Perón allí descubre América Latina. Que ahí viene ese América Latina, ahora nunca, viene la hora de los pueblos. Dejamos de ser un nacionalismo, por así decirlo, para pasar a ser cada vez más un nacionalismo popular y latinoamericano. A ese texto le sigue La Hora de los Pueblos, que del año siguiente, 1968, y se completa esta primera actualización, que es la segunda etapa del peronismo, con ese larguísimo reportaje que le hace el grupo Cine Liberación en 1971 en su residencia allá en Puerta de Hierro, y que se grabó y está editada como actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Se terminaba la dictadura de Erongañato, estaba agonizando con Lanusse y había que llegar nuevamente al poder. Perón dice, bueno, acá vamos a actualizar esto. La actualización doctrinaria de aquellos años no implicaba una renovación ideológica, es decir, tirar el agua de la bañera con Chico y todo. Pero dice, no, señores, miren, acá habrá aparecido lo ecológico, mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo del 72, acá ha aparecido otra conformación internacional, han aparecido otros bloques, realiza su primer gran actualización doctrinaria. Esos textos es importante que lo vean. Nuestra generación, la generación de los que somos hoy mayores de 65 años, si hay una tarea que hizo, ahora quizás nosotros le tiramos a nuestros jóvenes en la cabeza, ustedes ni siquiera conocieron el peronismo, bueno, eso nos lo decían a nosotros, la generación del primer gobierno. Yo muchas veces lo estaba Antonio Cafiero, con quien para mí es como un padre de la familia hasta el año de su fallecimiento, estuve a su lado. Le decía, ustedes habían desertado. O sea, esa generación a la altura del año 60 había intentado traerlo a Perón una vez, pero empezaba a surgir con fuerza el neoperonismo. Bandor en el campo sindical no era un nene de pecho, ni era un gobierno, era toda una idea. Matera, Cerú García, había una cantidad de tipos y dice, bueno, Perón se va a quedar allá, así que lo que viene es peronismo, pero peronismo sin Perón. Perón no podemos contar con Perón. Hacen un intento de traerlo, lo frena acá el gobierno de Ilia, a quien en estos últimos años hemos santificado, como una especie de primer padre de la democracia, nos prohibió y accedieron al gobierno con nuestra proscripción. Digo porque tenemos memoria muy, muy corta nosotros para algunas cosas, para ser santo, pero no, para el revés ninguno nos santifica. Allí ocurre entonces que Perón se da cuenta de que lo que viene ha cambiado. Y finalmente, cuando viene ese gobierno que es corto, que es breve, que tiene una cantidad de problemas adentro, pero con una diferencia, con él nuevamente en el gobierno y en el poder. Si hay algo que hicimos los jóvenes llamados ahora de los 70, pero en realidad empezamos de los 60, fue traerlo a Perón. Traerlo a Perón era una utopía. Era una utopía. Nosotros decimos, lo vamos a traer al general Perón. Bueno, no miraba como loco, pero los jóvenes empiezan a ir a Puerta de Hierro,
empiezan a ir a Puerta de Hierro, directamente, sin mediación, como sea, se organizan las primeras llamadas organizaciones de cuadros. Muy importante el nombre, porque partía de una base. Nuestro problema no es la masa es peronista. Pero nos ha enseñado Perón, decíamos que la masa no vale por sí misma. La masa vale por los cuadros que la encuadran y la organizan. Es necesaria una generación de oficiales, no de generales. General ya tenemos uno, está en el exilio, hay que traerlo para que conduzcan el campo de batalla. Y nosotros tenemos que crear las condiciones para que Perón pueda volver. Por eso, para nosotros, para nuestra generación, el segundo 17 de octubre es el día que logramos que Perón bajara en Ezeiza. Bajara allí. Estaba hecho, habíamos hecho algo que nos permitía decir a los viejos, sí, ustedes estuvieron en la resistencia, pero nosotros lo trajimos a Perón, de vuelta, acá. Y al mismo tiempo, ese año 71 fue un año tremendo donde Lanusse era un provocador fuerte, respecto de Iglesia y todos estos pibes. Era un general de caballería que además le hablaba de general a general. Y pronuncia ese famoso discurso que a nosotros nos vino como anillo al dedo a los jóvenes. Ese famoso discurso, se mandan un gambito de caballo que es, para ser presidente, nadie lo proscribía, pero decía, pero para ser presidente de la nación hay que estar antes de tal fecha en el país. Entonces empezaron, iba a venir Perón, que venga Perón, antes de tal fecha, si viene, puede entrar al país y veremos qué pasa. Entonces hay un famoso discurso de él en una graduación del Colegio Militar, que para los milicos tiene un sentido muy especial, que se hace el 9 de julio, y que Perón lo primero que hace, el primer año que es ir inmediatamente al Colegio Militar, a graduar él una graduación, porque nunca se olvidó de que además era un general. Entonces le dijo en una formación allí del Colegio Militar, dice, Perón no vuelve porque le falta el cuero, no le da el cuero a Perón. Bueno, dije, ahí tenemos el lema. Empezamos a imprimir, cortar pedacitos de cuero que conseguíamos, los curtidores nos dieron, entonces cortábamos y teníamos un sello que poníamos del cuero que le sobra a Perón. Los grandes actos era ir, sobre todo en el centro de Buenos Aires, la famosa calle de los cines, La Valle, que no había Netflix ni un cine en cada barrio, concentraciones grandes que a nosotros nos favorecían porque la policía no podía entrar, uno se podía mezclar entre la gente y salir corriendo. Entonces, en medio de la salida y entrada a los cines, que a lo mejor a los más jóvenes no les suena, pero si usted iba un sábado a las 10 de la noche a la calle de La Valle, entre la avenida 9 de Julio y el obelisco, no podía caminar directamente. Entonces salíamos y le repartíamos a la gente, tome señora, le regalo esto, del cuero que le sobra a Perón. Estaba por todos lados. Y empezamos con eso y con miles de actos. Y Perón vuelve a la Argentina. Perón vuelve a la Argentina, vuelve después de esa fecha, realiza el gambito de Cámpora. Cámpora es absolutamente leal a Perón. Absolutamente leal. La fórmula Cámpora Solano Lima, que nosotros fuimos, apoyamos, y todo el mundo, todo, bien sean los que venían de organizaciones armadas como los que no veníamos de organizaciones armadas, dijimos, este es nuestro gobierno. Después hubo problemas. Pero ellos fueron, y llegado, y la consigna era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Perón se había reservado para sí mismo, no quería ser presidente. Sabía claramente que su salud estaba quebrantada y se había reservado para sí ser una especie de ministro sin cartera.
una especie de manejar las relaciones exteriores del país. Y en el país que haya y exista un gobierno que lleve adelante nuestras banderas. Efectivamente, Cámpora cumple con ese pacto. Perón es presidente de la Nación y gana la mejor elección de su historia, la de septiembre del 74, con el 62% de los votos. Es decir, revierte lo que fue un escasísimo triunfo del año 45. Y eso lo hizo nuestra generación. Esa elección fue una elección histórica. Lo único que Perón se lamentaba era diciendo, pucha, dice, no lo pude hacer, ni yo lo pude hacer, a Marcelo Sánchez Orondo, senador por la Capital Federal. Eso ya era muy grueso de tragárselo, era el jefe del conservadurismo. Y Solano Lima había insistido, candidato, y bueno, ganó Chupete de la Rúa, no ganó en la Capital Federal. Bueno, pero la elección se gana ampliamente. Perón, un solo dato más y con esto termino para que ustedes pregunten, para que pueda Girine agregar lo que quiera. Me contaba Cafiero algo que es importante y que ahora pasado el tiempo se puede decir. El problema era a quién iba a elegir Perón. Entonces, también, y esto lo bebo de dos protagonistas de un famoso café, porque los dos estuvieron presentes. Perón iba todos los sábados a la calle Serrano, un café muy importante que hay. Es como ir acá a la avenida Santa Fe a tomarse un café y a poder fumar un cigarrillo porque no la tenía Isabel cerca. Se juntaba con los amigos que vivían en Madrid, o algunos que habían ido de Buenos Aires, y entonces era una conversación de amigos, pero en realidad hablaba Perón. Entonces Perón dice, llega un día al café y sabía lo que estaba pasando en Buenos Aires, y dice, bueno, compañero, dice, parece que vamos a tener que elegir presidente nomás, no puedo ser yo, parece que vamos a tener... ¿Y a ustedes qué les parece? Los demás que no eran estúpidos le dicen, no, general, usted ya sabrá quién va a ser presidente. No, dice, yo no lo sé, dice, dice, y dice, los dos me dijeron, Jorge Antonio, que fue testigo de la reunión, me lo refiere a mí en Salta, donde yo viví muchos años. Yo era periodista, después que me echaron de la universidad, había ido con el gringo Cuya a trabajar allí. Viene Jorge Antonio a Salta a una visita y yo le logro hacer una entrevista para el diario en que trabajaba, que era El Intransigente. Una entrevista casi clandestina en un hotel en las afueras, pero terminado la entrevista, le digo, bueno, mira, vamos al grabador y quiero hablar, Jorge, preguntarle algunas cosas. Es el primero que me relata la entrevista. Me dice, mira, había una serie de tazas de café allí, y Perón, y le dijimos, mire, Perón, en general, usted lo debe saber, quién va a ser presidente. Dice, no, dice, y agarra y empuja una taza de café para adelante y dice, algunos me dicen que tiene que ser Tayana padre, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser Tayana? Dice, es mi médico personal, ¿qué quieren? Dejarme sin médico. Ahora que tengo un buen médico, yo tengo problema del corazón. Los tipos entendieron que Tayana no iba a hacer. Empuja otro café, otra taza de café, y dice, otros me dicen que tiene que ser en negro Benítez. Benítez, el que después fue ministro de Isabel. Y es el que le hace firmar el famoso cheque de la cruzada, no sé, de la solidaridad, de qué, que le trae una cantidad de problemas. Y dice, mire, Benítez es un buen peronista, pero yo la verdad que con Benítez como abogado no voy hasta la esquina y menos lo voy a poner de gobierno. Seguían escuchando, varios que en la mesa se pretendían ser bendecidos, seguramente estaba pensando en Cafiero, Jorge Antonio, porque Cafiero iba con el aval de la UOM, que pesaba ahí. Pero no dijo, esta alma es mía. Entonces dice, pues, ¿saben en quién pensé yo? Dice, ¿se acuerdan del odontólogo, del doctor Cámpora? Ni se acordaban. Decía Cámpora, sí, dice, ¿se acuerdan que era diputado nuestro?
Dice, presidente de la bancada de la CUT, pero se acuerda que necesitábamos siempre alguno para cerrar los debates. Es decir, digamos, teníamos mayoría en el Senado, pero los radicales agarraban el coso, sabiendo que aún, como ahora, saben que van a perder, pero entonces teníamos uno que se dedicaba a eso, que era Cámpora, que levantaba la mano y decía, pido que se cierre el debate y se pase a votación. Esa era la señal que tenía el presidente de la Cámara para decir se ha terminado, votemos y a otra. Dice, va a ser un buen... Yo he pensado en el odontólogo, vive en San Andrés de Giles, y dice, hay que ubicarlo acá. Sabíamos que iba a ser acá. Llega un general enfermo que tenía clara conciencia de la muerte. Comete una última imprudencia de la cual Tayana se agarró la cabeza y que fue 2 semanas exactamente antes de la muerte en julio. Fue la visita a Paraguay. Perón va a devolverle al Paraguay los últimos trofeos de guerra que tenía la Argentina. Perón ya había estado en el Paraguay y él había sido condecorado como general del ejército paraguayo. Y los paraguayos habían seguido guardando la famosa cañonera que lo había buscado, que era un buquecito de porquería, lo había sacado del puerto de Buenos Aires y lo llevaron ahí la primera vez. Nuestro embajador en Paraguay era el Pepe Rosa, el historiador, muy querido por los paraguayos porque era un defensor, detractor de lo que habíamos hecho al Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Entonces, Pepe invita a una cantidad de intelectuales, de gente, me invita al Paraguay y estábamos en el aeropuerto del Paraguay esperando que llegue Perón, iba a llegar en avión. Perón se hizo llevar en avión, lo iba a buscar a Misión, al aeropuerto de Misiones, llegaba en el avión presidencial nuestro. Ahí lo estaba esperando un avión presidencial del Paraguay que le iba a cruzar solamente el río y aterrizar. Perón le avisa un día antes y le hace un gambito a nuestro propio servicio de inteligencia que pongan la cañonera en el puerto de Posadas. Y efectivamente estaba la cañonera flamante, nuevita. Perón decide llegar, había una lluvia pertinaz, jodida, y Perón llega al Paraguay en el puente de mando de la cañonera, vestido de militar. Bueno, era el general, junto con el presidente, el general más antiguo del ejército paraguayo, por lo tanto le tenían que rendir honor y los paraguayos, pero habían puesto lo mejor que tenían. Tayana se agarraba la cabeza del otro lado. Dice, Perón está fiebrado. Dice, seguramente, por favor, antes de que empiecen los actos acá, vamos a la residencia que pueda descansar 2 horas, tranquilizarse. Llega efectivamente cansado, pero pide un carrier, revista las tropas paraguayas, va a nuestra residencia y antes de entrar le dice, yo antes de ir me quiero ir al cementerio porque tengo enterrado ahí un amigo que estuvo acá conmigo en el exilio. Y dice, no se da problema, le vamos a preparar para cuando usted quiera. Pero el edecán paraguayo se agarraba la cabeza porque eso estaba en un lugar muy alto del cementerio de Asunción. Bueno, los zapadores pontoneros del ejército paraguayo le arremaron, no sé, en tiempo récord una especie de rampa para que llegue y pueda saludar a su amigo. Pero ese viaje le costó la vida. Se estaba trabajando en el modelo argentino para el proyecto nacional. Hacía 8 meses que se venía trabajando. Eso estaba en manos de Damasco y al mismo tiempo el ayudante intelectual que tenía era nuestro Jorge Bolívar. Algunos de ustedes lo conocen. Jorge Bolívar trabajaba era sociólogo y filósofo, es uno de los fundadores de Filosofía de la Liberación,
ha fallecido hace algunos años, integró nuestra SOFIL por 30 años. Él estaba en el Ministerio del Interior, entonces le pide el edecán de Perón, en ese caso le decía, bueno, me voy a acordar, recién se lo dije, bueno, que junte un grupo de gente que vayamos redactando cosas, que Perón había hecho una especie de borrador. Bueno, fuimos redactando cosas, algunos veníamos de afuera, trabajábamos en ese chalecito adelante de la presidencia, que está adelante, y se iba mandando cosas y Perón contestaba cada 10, 15 días cuando veníamos con una cinta magnetofónica, como la llamaba él a las grabaciones. Y era de una cordialidad enorme. Nosotros escribíamos alguna cagada seguramente. Decía, pero qué bueno esto que me han dejado, pero miren, esto y lo otro, véanlo. Me acuerdo solamente una de ellas para que vean de qué manera la comunidad organizada es un texto más o menos. Hay dos textos en principio. Uno es el que publicaron largo en el Congreso de Filosofía y otro es cuando se hace la única buena edición que existe, que la hace en conjunto, esa no se consigue, pero se consigue ahora por el Congreso de la Nación gratis, el modelo argentino, una edición que prepara Armando Porati, un compañero también de nuestra asociación, donde no se llega a editar, el Congreso de la Nación lo que hace en la edición es juntar todos los borradores que hubo y armar un texto que es el mejor de todos, organizado por Castellucci. Si los compañeros leen ese testamento, léanlo por ese texto. Dos sindicatos, uno el del señor que me acompaña hoy, Sadop, junto con el sindicato Suter, hacemos una edición muy chiquitita de eso, donde está el texto entero organizado y todo anotado abajo, porque para quienes somos filósofos profesionales, el texto que se mandó al Congreso, muchas manos en un plato hace mucho garabato. Entonces Perón dice ahí en la cinta, dice, no, dice, la comunidad organizada que ustedes me hablan, dice, hay que leerla, dice, es un buen texto, dice, pero ¿sabe qué pasa? Yo había escrito una cosa linda que a mí me gustaba, dice, se la di a los filósofos para que me la corrijan y me hicieron eso. Claro, es un texto que refleja las dos corrientes fundamentales de la filosofía de la época que chocan y se encuentran en el Congreso del 49, que fue el congreso más importante del mundo en ese momento. Europa estaba en la posguerra destrozada, los filósofos que pueden viajar aprovechan, vuelven y se encuentran en Buenos Aires, 16 días. Y bueno, la calidad estaban, no sé, hagan un Dream Team de lo mejor que puedan tener hoy, lo trajeron, estaban ahí. Y dice, el discurso que él lee por Radio Nacional no es el discurso que manda, es un texto mucho más accesible. Esa síntesis es en realidad la comunidad organizada, donde desarrolla tres ideas que ahora me las salteo. Lo mismo ocurre con modelo para el argentino, para el modelo para el proyecto nacional. El modelo no estaba listo, Perón llama de urgencia un fin de semana largo, se pronuncia el 1 de mayo, había que abrir las sesiones. Un fin de semana largo había caído antes, estaba solo él en Olivos, no estaba Isabel, no estaba López, se habían ido a Mar del Plata, no sé a qué, a la residencia de Chapadmalal. Entonces dice, tienen que tenerme una síntesis del modelo, porque es lo que voy a leer el discurso del 1 de mayo. Si ustedes leen el discurso del 1 de mayo del 74, es la segunda y última actualización doctrinaria realizada en vida por Perón. Así que, discurso grabado que lo tienen en la edición, busquen Congreso de la Nación, Biblioteca Peronista, lo sacan, lo bajan gratis.
tienen las versiones, toda anotada abajo, qué puso, qué se corrigió, y la síntesis que se hizo de eso. Y en la comunidad organizada tienen también, por ahí tienen un especialista en filosofía antigua, entonces hay citas que están mal hechas, mezcladas, entonces bueno, abajo las anotó acá, cómo es correcto, está bien. Y el tercer elemento es ese. Yo diría que si alguien me preguntase a mí, mire, después de todo esto que habló, bueno, ¿y qué es el peronismo? Recurriría literalmente a algo que Perón es la única síntesis también que él sigue manteniendo en vida y que, insisto, en el discurso de despedida dice, no hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina. Somos lo que las tres verdades, lo que las tres banderas y las 20 verdades peronistas dicen. En general se lee la primera, la segunda, bueno, que para un peronista no hay nada mejor. Bueno, la importantísima es la verdad 18, 19 y 20. Las tres últimas verdades. La verdad 18 dice, queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. En una verdad metió las tres banderas ideológicas. Estas no son doctrinarias, no es como dijo Menem cuando tuvimos que ir a llevarle también la plataforma que después de perder la interna con él, le llevamos, como no creían que iban a ganar en principio el gobierno y tuvieron que ser gobierno, le llevamos la plataforma escrita que estaba tenida a esto. Lo primero que dijo en el acto que la presentó en Mar del Plata, dice, bueno, la plataforma es elástica. No, la plataforma no es elástica. La plataforma es, hoy ni siquiera creo que se inicie. Sí, deben presentar 10 hojas. Antes se acuerdan en el colegio decía, andá por los partidos y pedir la plataforma, vos vas a ver lo que piensa. Verdad 18. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La verdad 19, clave. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Y para que no quede ninguna duda de esa diferencia entre gobierno, Estado y pueblo, está la verdad 20, que es nuestra opción. La verdad 20 dice, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. O sea, nosotros no queremos el gobierno, y el gobierno tiene que ser centralizado porque alguien lo tiene que ejercer, uno, no 20. El Estado tiene que ser organizado, el Estado es un aparato, pero el pueblo es libre. Cada peronista, decía él, también tiene su bastón de mariscal en la mochila. El problema es que se dé cuenta. Y el problema es que lo ejecute en su medida y en armonía. Pero entre esas tres cosas, nosotros hicimos una opción preferencial. Así como los curas de Teología de la Liberación hicieron una opción preferencial por los pobres. Nosotros hicimos una opción preferencial por los pobres, que son los trabajadores. Y hicimos una opción por un sujeto histórico que no es individual, es el pueblo. Y el pueblo es una herramienta que se construye, no hay pueblo. Hay people, la gente. Cuando no hay quien conduzca, es la gente. Ahora, cuando hay un conductor, es decir, un proyecto, la primera función que tiene un peronista es constituir al pueblo. Porque lo que nos entregan siempre es un paquete de gente. Más aún, ellos en la campaña, hoy nuestros adversarios, ¿qué piensa la gente? La gente es un sujeto, más aún es la traducción del inglés de people. Los ingleses no tienen ninguna palabra para decir pueblo.
Pueblo es la gente, los habitantes de un país. No, nosotros pueblo es una masa organizada para cumplir un proyecto. Ese proyecto está pendiente, ese proyecto es inconcluso. Es el proyecto de toda nuestra historia, actualizado. Por eso también alguna otra vez quiero con ustedes conversar sobre el proyecto Umbral. Un proyecto, un enorme esfuerzo de describir los 7 proyectos que tuvo la Argentina hasta Menem. Hasta ahí llegamos cuando lo escribimos. Y precisamente esa secuencia de proyectos lo que muestra que en un país siempre hay un proyecto. Los que dicen, bueno, cuando tengamos un proyecto, no. El problema no es que no hay un proyecto, sino que si estamos en nuestro proyecto o en el proyecto de otro. Lo que deberíamos preguntarle, así como le preguntamos a la gente, bueno, ¿tenés fiebre o no tenés fiebre? No tenemos que preguntarle, ¿hay un proyecto o no hay? Hay un proyecto. El problema es si es el nuestro o no es el nuestro. El proyecto Umbral, que es un libro muy grande, se llama Umbral porque lo que muestran son los proyectos que tiene la Argentina desde que se constituye como un espacio geográfico. El último de los proyectos, que el peronismo es el anteúltimo, el último proyecto que allí se describe es un antiproyecto. Fue el proyecto neoliberal en la primera encarnación que fue la de Menem. Los proyectos, el libro se llama Proyecto Umbral, en el sentido, el umbral que es ese lugar que hay que traspasar necesariamente para estar en otro lugar. Nadie vive en el umbral. Entonces, para salir de un proyecto a otro, se traspasa un umbral. El primer proyecto que tuvo es el proyecto de los habitantes de la Tierra. El compañero Pancho Pestaña describió la conformación de un espacio territorial que estaba lleno, con gente que vivían. El primer argentinito, según la datación de carbono de los restos más encontrados en las cuevas de Catamarca y en las cuevas de Santa Cruz, datan que por acá hubo gente hace aproximadamente 20.000 años. O sea que la Argentina no nace en 1810. Si creemos que la Argentina nace en el año 1810, nos estamos privando. Está el proyecto que llamamos de los habitantes de la Tierra, de los habitantes ab orígenes, los que estaban antes de la llegada. El segundo proyecto que se secuencia ahí, ese está a cargo de un especialista, de un historiador, él es el titular ahora en la Universidad de Lanús, de la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano, Pancho Pestaña, Francisco Pestaña. Bueno, Pancho escribió allí el proyecto de los habitantes de la Tierra. Teníamos 2 coordinadores de fierro que nos obligaron, porque esto fue en serio. O sea, creo que ese es uno de los proyectos mejores del cual participé. Cada uno tomó un texto, tuvimos tiempo para trabajarlo, tuvimos los recursos que necesitamos, libros que pedimos, tanto Suter como Sadop nos lo proporcionaron. Necesitábamos esto, documentos, hubo. El segundo proyecto que se secuencia es un proyecto de una Argentina que está antes de la independencia, antes del proyecto virreinal, por así decirlo, que fue el modelo de las misiones jesuíticas. Ese modelo de la tierra del bien, que fue un proyecto que dura muy poco, pero que es el intento de evitar el exterminio de los habitantes de la tierra y de poder crear misiones donde eso continúe. Lo escribe una socióloga,
Catalina Pantuso. Es un proyecto breve, pero es muy importante por lo que deja. A mí me toca el proyecto número 3, que es el proyecto de la formación de la Argentina virreinal. O sea, ¿cómo se conforma la Argentina? Es decir, esto se conforma entre 1776, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, y llega hasta 1810 ese proyecto. Ahí queda conformado ese espacio que equívocamente empieza a llamarse con el nombre de Argentina. Más aún, el día 12 de este mes, ustedes, habitantes de esta costa bonaerense, el pueblo de Buenos Aires se olvidó del 12 de agosto. La reconquista del pueblo de Buenos Aires, que hace el pueblo de Buenos Aires, para el cual se escribe el prehimno nacional. Se escribe un canto patriótico, escrito por el propio Vicente López y Planes, que dice en una de sus estrofas: a vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. La palabra Argentina como sustantivo no existe en castellano español. Argentino es sinónimo, es un adjetivo. Cuando le dicen cantó con una voz argentina, cuando dice argentino, es sinónimo de pureza, sinónimo de claridad, viene de argentum, que quiere decir plata. O sea, nos llamaron por lo que no hay. Nuestro gran Leopoldo Marechal, en un poema precioso, que tuve el gusto de estudiar con Horacio, estudiarlo, nos juntamos a estudiarlo, en un poema llamado La Patriótica, que no tiene desperdicio, 1960. Eso también hay que leerlo. La Patriótica de Marechal, hay un momento en el cual, que está dedicado a José María Castiñeira de Dios, a Joseph. Había sido maestro de Castiñeira de Dios en 6º grado. Era un maestro de escuela, Leopoldo Marechal. Entonces, en uno de los cantos dice: mira que el nombre de tu patria viene de Argentum, plata, haste de plata, y espejea el oro que se da en las alturas. ¿Con qué estaba jugando Marechal? Estaba jugando que los mineros, cuando llegan a la veta de plata, se ponen contentos, pero se ponen contentos porque anuncia que atrás puede haber oro. O sea que ser argentino es un proyecto. Siempre un proyecto. Inacabado, inconcluso. Por eso la enorme ductilidad de un argentino. Largue usted un argentino en el medio del Amazonas con una latita de paté y una abrelata, y al cabo de un tiempo el tipo, no sé cómo carajo hace, tiene un kiosco y está vendiéndola a lo que están alrededor. Son muy maleables, rápidos. En este sentido, ese tercer proyecto me tocó a mí, luego viene el proyecto de la independencia, que es el que va de 1816, su proclamación, hasta el de la Constitución Nacional, casi hasta el 80. Luego viene el proyecto del 80 y su continuador, el proceso, digamos, conservador, el primer proyecto conservador, la Argentina del centenario. Ese lo escribe Jorge Bolívar. Ese proyecto como proyecto nacional, un proyecto lo cursan varios gobiernos, llega hasta el proyecto radical. Proyecto peronista, ese proyecto empieza en 1945. Y es un proyecto inconcluso. Eso lo escribe Oscar Castellucci. Y lo que nosotros nos quedamos es, ¿y el proyecto 8 cuándo empieza? Bueno, el proyecto 8 empezó. Empezó en el 2003. Tiene derivas varias. Empezó de un gran estallido, como todos los otros empezaron de un gran estallido, el de 2001. En medio de
4 presidentes, 5 en 2 semanas, es decir, el Cabezón Duhalde saca un gas de la manga y dice, "¿Y ese Kirchner que está por...?". Nadie se quería hacer cargo de este balurdo, viene este, se hace cargo y empieza un proyecto. Es el que estamos cursando. Por eso Umbral se llama resignificar el pasado para conquistar el futuro. Se describen estos 8 proyectos y yo lo que quiero que alguna vez veamos, eso lo pueden ver con Horacio, que fue uno de los coordinadores del proyecto. Ese proyecto está condensado en un video de 20 minutos, donde cada uno de los que trabajamos en el proyecto estamos obligados, estuvimos obligados a poner en pocos minutos lo clave de ese proyecto. Sería bueno para ustedes que agarren al vecino de Punta Lara, que fue uno de los coordinadores generales del proyecto, y proyecten ese video y luego hagan una charla. Pero no son 8 proyectos peronistas, son 8 proyectos nacionales. Les puedo decir desde ya que la diferencia argentina con otras nacionalidades es un país criado desde los bordes, desde los bordes. Es decir, por acá es hijo de 2 corrientes, de la única que viene directamente de Europa, la única. Giró la política internacional, Lima deja de ser lo que es, Lima está conquistada, gira la política y el Atlántico es ahora. El puerto de Santa María de Buenos Aires tenía la peor de las historias. Llega Pedro de Mendoza que ni siquiera desembarca. Muy bien, José María Rosa establece, eso no fue una ciudad. Era un puerto defensivo, con una empalizada de barro, porque no había ni con qué hacer un muro sólido, no había piedra en el Río de la Plata, cerca ahí para construir. Crean un real y se van. Y dejan plantada una cruz, los que se quedan, se van caminando para el norte y van a Asunción de Paraguay. Después bajarán allí los paraguayos que nos fundan la patria. O sea que somos poco paraguayos. La otra gran corriente colonizadora viene por el Pacífico y entra a nuestro país por Cuyo. Es la corriente donde vienen los que perdieron la interna en Lima. Entre Pizarro y Almagro, gana Pizarro, Almagro empieza a bajar pegadito y se va y crea la Capitanía General de Chile. Ahí están los 2 bordes geopolíticos y geográficos de la Argentina, de la primera Argentina, que llega como mucho hasta el río Salado. ¿Qué pasa con el peronismo hoy? Y bueno, no te arriendo la ganancia, yo después, pero hemos prometido que no le vamos a sacar el traste a la jeringa. A mí me parece que el peronismo, que es una revolución inconclusa, está latente. Yo diferencio el peronismo del partido justicialista, y está latente porque me parece que no están las condiciones de liderazgo y de conducción y de proyecto para emerger fuertemente. Creo que lo que ha pasado es que hemos hecho, como pueblo me refiero, hemos hecho una actitud defensiva exitosa, que fue sacar a Macri electoralmente, lo cual no deja de ser una virtud y no deja de ser un paso adelante en términos de poder. Pero de ninguna manera hay que creer que ganar un gobierno, y por la forma en que se ganó, es transformar las relaciones de poder. Es decir, como pueblo estamos lejos del poder. Se nota en términos de la comunicación y la prensa, se nota en el tema de la Corte Suprema y la Justicia, se nota en el tema de la deuda externa.
O sea, en temas, se nota en el tema de la hidrovía, se nota en el tema de lo que pasa con Malvinas, es decir, en los grandes temas que hacen a nuestra soberanía, estamos mal, podríamos decir que estamos a la defensiva y, y entonces yo no siento que estemos viviendo un gobierno peronista. Pero no lo tenía tampoco pensado cuando se armó la fórmula, porque, o sea, no estoy desilusionado porque no me había ilusionado. Pero sí voté a este gobierno, porque me pareció que había que frenar al Macri. Entonces, bueno, creo que el peronismo está en debate, creo que está en las bases, creo que no está conduciendo la hegemonía, para decirlo en términos concretos. Y eso explica por qué el partido ha tenido que hacer de alguna manera trampas para generar unas listas. Y cuando uno hace trampa, esto lo sabemos bien en los gremios, es porque si bien tiene el poder de hacer la trampa, es un poder a lo pirro. Es decir, es cuando uno hace trampa, cuando no tiene el poder. Y eso también explica la crisis que hay en el justicialismo como partido. Es lo que yo vivo. Entiendo que haya compañeros, y lo digo desde adentro, votando este gobierno y aún hoy apoyando el gobierno, porque tampoco hay que creer que en la praxis existe lo ideal. Yo soy muy amigo de un viejo adagio que dice que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Cuando uno quiere que se realice lo óptimo, al final deja de hacer lo bueno. Y lo bueno está en lo que se puede. Entonces, bueno, no soy un resignado, me colé hoy porque le dije a Mario, mirá, yo no tengo trabajo barrial, ni regional, porque me moví siempre en el tema sindical, que estoy jubilado, no tengo ambición, así que simplemente como militante peronista, que eso no hay jubilación, me gustaría colaborar y me gusta colaborar con los compañeros, con las generaciones venideras, que creo que hay que apostar mucho a la formación y me parece excelente lo que han organizado hoy. Y saludo a las compañeras y a los compañeros, simplemente soy un colado. Creo, como no le saqué el culo a la jeringa, creo que el peronismo está latente, creo que, es decir, de alguna manera cuando nosotros, yo aceptando mi historia en aquella crisis del 2000, recuerdo que con un grupo estábamos más bien detrás del Adolfo, de Rodríguez Sá, creyendo que él iba a poder liderar una nueva etapa. La historia nos demostró que había un tapado, un desconocido, como bien lo contaba para nosotros un desconocido, que era Néstor, y cuando Néstor, que gana, acuérdense cómo gana, se convierte rápidamente en un poder, es porque encarnó ese liderazgo de organizar lo latente en un proyecto, y por eso creció tanto en poder Néstor, porque creo que después de Perón, el peronismo aflora con Néstor. Considero el menemismo como un antiperonismo en términos doctrinarios. Algunos sé que no ven esta posición porque tienen una visión de que hay peronismos históricos y que el peronismo fue un peronismo, pero yo creo que las privatizaciones, Dromi, etcétera, 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 hacen de que no haya sido, como lo dice Porati, una etapa nefasta, continuadora de lo que fue el proceso militar de entrega incondicional al norte. Así que bueno, me parece un peronismo latente, soy esperanzado de que el peronismo va a aflorar y bueno, por eso soy crítico, aunque apoyo, tengo un apoyo muy crítico dentro de lo que es el Frente de Todos. Bueno, les completo simplemente diciendo, suscribo la palabra de mis compañeros y tomo un término técnico que él usó, que es el término hegemonía. La hegemonía no es mala palabra. La hegemonía es sinónimo de una mayoría construida, de manera que
lograr la hegemonía en el orden personal, ser responsable de sí mismo, en el orden social, es tener un poder para poder desarrollar un proyecto. Me parece que lo nuevo de esta etapa es que nosotros, el peronismo integra por primera vez en la historia, a pesar de que usamos un nombre que es el nombre de Frente. Con el frentismo no hay ningún problema. Nosotros generalmente, del 73 en adelante, como somos un movimiento antes que un partido, hemos adoptado la forma de frente. Lo que ocurre es que en el frente, por ejemplo, en los que tenemos mucha juventud acumulada, como digo yo, nos acordamos del Frejuli. En el Frejuli, era el peronismo y 3, 4 partidos más que acompañaban el desarrollismo, un sector de la democracia cristiana. Por ejemplo, se daba, en el caso de Salta, no teníamos partido para hacer Frejuli, porque no había otro partido. El otro partido era directamente el conservadurismo, entonces no lo íbamos a hacer. Nos llamamos Frejuli igual, pero era el peronismo siempre muy ampliado con una hegemonía en el proyecto. Esta vez por diferentes temas que sería difícil de explicar, nosotros estamos en presencia de un gobierno de coalición, lo llamo yo. Un gobierno de coalición que está integrada por 21 subgrupos. Si ustedes advierten, es el mismo número de ministerios que tiene el Estado. Tiene 21. Con la diferencia que a veces no es uno por cabeza, que es lo que crea otro problema. Entonces, el problema es que integramos un gobierno de coalición. ¿El gobierno es un gobierno peronista? A ver, formalmente sí, porque el Frente de Todos, para llevarla a la oficina de Servini de Cubría y que le pongan el sello y se pueda tener representación electoral, usa nuestra personería, que le permite usar el símbolo, símbolos partidarios, la foto de Perón y Evita, lo que quiera, digamos. O sea que el Partido Justicialista, digamos, integra un gobierno de coalición. No da la tónica de esa coalición con su proyecto. Por ejemplo, se repite, todos somos peronistas, todos los que estamos en el gobierno somos peronistas, pero cuando todos somos peronistas, ninguno somos peronistas. Porque no hay algo que llamaría diferencia específica. Perdónenme, pero soy filósofo. Aristóteles dice, definir es tener un género próximo y una diferencia específica. Yo puedo decir, bueno, ¿y qué es el coñac? Y tengo que decir, no es brandy y tampoco es agua. O sea, tengo diferencia específica. Si yo digo, el coñac es una bebida, y bueno, pero es una definición muy grande. Sería aquello que llamaba Hegel la noche donde todos los gatos son grises. Bueno, es de todos y es de nadie. Es un gobierno peronista, pero es un gobierno que integra una coalición, que no tiene la característica de otros frentes que ya había integrado el peronismo, donde tenía una cierta hegemonía, sea porque vivía Perón, la hora de los pueblos, o sea porque directamente ponía la mayoría electoral propia, digamos. Por eso le dije que en el 83 se produce un acontecimiento decisivo, que es haber perdido una elección. Para los peronistas que tenemos más de 70, ustedes no saben lo que fue el 83, fue embromado de haber perdido. Nosotros no queríamos que era invicto. Recién ahora, primero, los que veníamos de la renovación peronista y seguimos persistiendo en esa idea, habíamos perdido 2 veces. Nos ganó Menem. Y nos ganó bien. Y por lo demás nos ganó haciendo la única traición posible. El que traiciona es siempre el ángel más bello. Lucifer no era el más feo, era el más bello. El que llegue a decir
que Menem no es peronista, está equivocado. Menem es peronista. Por eso no pudo ganar. El pobre Perón, en esto sí, lo digo la palabra pobre con todo respeto, siempre usaba una metáfora biológica, pero Perón no había descubierto una enfermedad que existía. Perón dice, nosotros no tenemos problema, porque nosotros cuando nos quieren infiltrar, viene un germen patógeno externo y el movimiento, el partido produce anticuerpo y lo expulsa. Sí. Dice, si no, el cuerpo dependería de los antibióticos. El peronismo se va curando siempre a sí mismo. Yo no tengo problema ni miedo de que nos copen. Sí, pero Perón no sabía que alrededor de la época de Menem aparece una enfermedad nueva que se llamaba síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en su abreviatura SIDA, cuya característica es que el sistema inmunológico no se siente atacado. Por lo tanto, no reconoce a lo que entra como objeto externo frente a lo cual tiene que generar anticuerpos. El coronavirus no. El coronavirus es cuerpo anticuerpo. El SIDA, para el cual todavía no hay cura, lo único que hay para el SIDA es buenos tratamientos. Bueno, Menem equivalió a eso. Menem metió adentro absolutamente a todo. A todo, es decir, si el general Sogaray podía integrar el gobierno y repatriamos, al mismo tiempo repatriamos los restos de Rosa, fuimos y nos abrazamos con el general Roja, estaba casi todo, había pasado algo muy clave. O sea, perdimos la elección con Alfonsín, que visto retrospectivamente, compañeros, nosotros no ganábamos elección ni con la Virgen María de candidato. La culpa no... A ver, Luder era Luder. Qué sé yo, lograr que Luder se arremangue la manga, no que se saque el saco fue un logro, pero después que se dé vuelta la manga. Es decir, era un abogado, un prestigioso jurista, pero... Y no es es decir, no era nuestra hora, había pasado nuestra hora. Esa elección no la íbamos a ganar. Bueno, perdimos la virginidad. Y quien además había votado con Cafiero la perdimos 2 veces. A partir de ahí viene esta debacle en la cual el peronismo va, debacle digo en el sentido de que va buscando una forma. Estamos en medio de un gobierno de coalición, creo que el gobierno de coalición tiene grandes problemas, suscribo todo lo que dijo Horacio, va a tener que lograr cierta hegemonía interna. Es decir, va a tener para poder, además nos agarró una pandemia en el medio. O sea, como si fuera poco, tuvimos SIDA y además ahora tenemos coronavirus adentro. Nos agarró en medio de un mundo muy especial. El gobierno no anda todo lo bien que los peronistas esperamos que ande. Yo me daría por bien pago con llegar al final de este gobierno honrosamente bien, ahora incrementando y no perdiendo lo que tenemos, si podemos incrementar, creo que eso no está tan en duda. No está tan en duda. Pero este es un pingo que da hasta eso, con 21 partidos juntos que usted ponga adentro y bueno, va a ser eso. Va a ser eso. Por ejemplo, a ver, arriesgo más todavía, para el distrito donde vivo, transformado en un principado, el Principado de Cava, un invento de la Constitución de la Reforma de 94, que es el 49 al revés. Si ustedes dan vuelta 49, da 94. Bien. Toda la Constitución, lo que no solo fue derogada antes por un bando, sino que además allí se hicieron transformaciones fundamentales.
se dejó de tener la propiedad nacional de los medios, de los recursos naturales, todos los problemas que tenían. Y entre otros ellos se crearon figuras inexistentes. Es realmente un gran problema. Bueno, no es casual que no hay derecho del trabajador, pero hay derecho de los consumidores, usuarios y consumidores. Es la constitución de los usuarios y consumidores. Esos son sus respetos. Esa es su referencia, el emprendedurismo. Bueno, ¿y quién lo hizo? A ver, entre nosotros lo hicimos. Por acción o por omisión, se cambió mal. En este momento integramos un gobierno de coalición. Quien quiera, quien se enoje por eso que no es peronista, miente, es peronista. El peronismo lo integra, y lo integra de buena voluntad, y aquellos peronistas que podemos ser denominados históricos como sea, lo integramos sin fisuras. O usted, digo, este principado transformado en Cava es la capital federal de los argentinos. La Cava no existe. Esto es un invento que se empezó, yo no vivo en una ciudad autónoma. ¿Autónoma de qué? No había nombre para ponerlo y se llama ente autónomo. Yo como filósofo me cagué de risa. Fui y le pregunté a Eduardo Menem, que tiene 2 dedos de frente, sí, sin lugar a dudas. Digo, ¿qué es un ente autónomo? Si sabe que, y me dijo, usted lo puede saber mejor que yo. Sí, señor, mire, en Aristóteles hay ente autónomo. ¿Sabe cómo se llama? Fantasma. O sea, es un ente que es una entelequia. Es ente, pero no es. Entonces, bueno, y tiraron abajo la ley Cafiero, que habíamos llegado a una conclusión, bueno, pero la policía no, pero los jueces no, bueno, 12 años de menemismo terminaron en el Principado de la Cava. Yo creo que ahora un buen candidato no es peronista, es radical. Algunos compañeros se enojan, déjense de embromar. ¿Por qué la coalición, y deberíamos acostumbrarnos a llamarla así? Porque también lo próximo que viene es lo que viene cuando creamos unidades falsas. La punta del iceberg asomó cuando fue los otros días un diputado a llevarle a donde no corresponde, porque se renuncia en la Cámara, pero le vino a decir, che, yo no estoy adentro. Hace muchos años, también, estando en la universidad, me acuerdo, fuimos a ver a un gran dirigente sindical peronista. Teníamos un quilombo en la juventud universitaria, y lo fuimos a ver porque lo fuimos con la idea de si nos avalaban para crear la lista unidad. Él nos escuchó y después nos dijo, ¿sabe cuál es el problema, compañero? Y se lo digo porque a nosotros nos pasa en los sindicatos. Cuando usted crea la lista unidad, después están todas las demás listas más la lista unidad. Y efectivamente es así. El frente no es de todos. Duró hasta el comienzo de las PASO, van a empezar a hacer algún ruido, va a haber por ese lado. Y la otra idea es que el peronismo como ideología, no da la tónica al gobierno de coalición, lo acompaña. Y corolamos, y con esto sí termino, con la elección partidaria. Si hay algo sagrado que existían en las bases del Partido Justicialista, es que el partido tiene que ser libre, porque es organización del pueblo como sujeto político. Si usted pone de presidente del Partido Justicialista al presidente de la Nación, ni Perón lo hemos puesto, es mentira eso que se decía, no, el presidente de la Nación es siempre, nunca, nunca jamás. Si usted pone a Perón, al presidente de la República, al presidente del partido, y gran parte de los ministros nacionales o provinciales como consejero, ¿y quién va a decir el Partido Justicialista? ¿Qué va a sacar si tienen que hacer una crítica? El presidente dijo, cuando me quieran criticar, lo critique.
Así yo voy al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y digo, mire, vengo a sacar esta declaración porque quiero criticar tal. Y decir, no, no se puede, mi amigo. Es decir, hemos pegado gobierno y partido. Entonces, gobierno de coalición, donde no somos mayoría y donde además la coalición gobierna nuestra estructura política. Con la aquiescencia, bueno, con los arreglos. Hay una lista, no la dejaron ni siquiera ir a la mesa de entrada. Los peronistas somos jodidos para eso, tanto en lo gremial como en lo político. Esto es, compañera, lo que le diría en síntesis la situación presente. Es una situación, es toda mitad camino. Y no se puede ganar una carrera de Fórmula 1 con un Citroën. Con un Citroën usted algo va a hacer. Mientras no se despiste, llegará último. Bueno, hoy llegar último, más o menos, de dónde venimos no está mal. Pasamos a la segunda pregunta, que es el tema de Estado, pueblo, y yo agregaría la noción de nación. Y dentro de Filosofía de la Liberación, yo soy, digamos, por así, autor o propositor de una categoría que se llama universal situado, que a diferencia de un universal abstracto, es decir, muestra que lo universal es posible siempre en un contexto, y que no deja de ser universal si expresa adecuadamente ese contexto. Platón expresaba la Atenas del siglo V. En el modelo argentino para el proyecto nacional, Perón dice: en la fase continental en la cual estamos y universalista hacia la cual vamos, no podemos olvidar que Argentina es el hogar. Entonces, las nociones de pueblo, nación y Estado no dicen lo mismo en América Latina que en Europa, de donde provienen. Entonces, por ejemplo, mientras que la nación europea, en un libro que se llama América Latina en perspectiva, Dramas del pasado, huellas del presente, que es el libro mío que está ahora, va a salir próximamente la 4ª edición, tuvo suerte ese libro. Bueno, revisada, hay un capítulo que se llama sobre las nociones de pueblo, nación y Estado en América Latina. Por ejemplo, las nacionalidades europeas son el fruto de la concentración de burguesías nacionales que endeudan, la nobleza que endeuda al rey, y concentración en un territorio. Los francos todos juntos en lo que luego se llamará Francia. Las naciones latinoamericanas son el producto de la balcanización de una patria grande. Somos hijos de la pobreza y de la fragmentación, no de la riqueza. Por lo tanto, cuando usted dice nación latinoamericana, está diciendo algo muy diferente de nación europea. Europa, por ejemplo, cuando le dice, bueno, que son nacionalistas, la etapa nacionalista está agotada. Nosotros no hemos agotado el proceso de constitución de la nacionalidad. La nación tiene que hoy poder constituirse en una situación regional. Vamos a terminar de ser argentino y al mismo tiempo vamos a ser latinoamericano, vamos a ser uruguayo, chileno, cubano, es decir, nuestros proyectos de CELA y nuestro proyecto de la UNASUR, que fue la máxima integración no económica que llegamos, apuntaban a eso, no quiere decir que cada cual país no va a tener su nombre, pero son proyectos que van a ser viables. Una de las primeras cosas que nuestros directivos deben entender para la explicación de esto, que la nación no es la organización del pueblo y los habitantes de un país, así como el Estado no es la organización jurídica de la nación. Esos son los manuales de educación democrática. Las naciones latinoamericanas se generan en la pobreza. La acumulación originaria de riqueza de Europa, ahí está el secreto, está en nuestra pobreza.
Es decir, nosotros, nuestras venas fueron abiertas. Cerrar las venas, volver a tener una transfusión, hacer un modelo industrialista, es nuestro proyecto. Nosotros necesitamos industria. La noción de Estado, el Estado no es una administración. Los yanquis la llaman administración tal, los europeos también. No, no, no. El Estado para nosotros es fundamental para la organización del pueblo. Por eso el Estado debe ser organizado. Porque acá no hay una burguesía nacional que tenga guita suficiente. Además, cuando la tiene, la sacan al exterior. Venden la fábrica y la ponen a plazo fijo los atorrantes. Entonces usted necesita que la acumulación originaria se haga desde el Estado. No con criterio estatista. Por eso usted la hace con un criterio popular. Usted la hace para empoderar al pueblo. Perón llegó a decir en un discurso que está por ahí guardadito, pero existe. Cuando nosotros tengamos organizado el Estado y concretada la nación, al Estado le vamos a hacer un entierro con una carroza de 10 caballos, porque nosotros, el pueblo, podrá conducirse por sí mismo. Las formas como un pueblo se conduce por sí mismo ni siquiera sabemos. Si un discurso de Cristina en la cancha de Arsenal, al iniciar la campaña pasada, que me pareció clave. Cuando Cristina, la cancha de Arsenal, acuérdense que hizo organizar un palco rodeado de gente y empezó a hacer subir gente. Venían, bueno, porque los jubilados están pasando, era el momento en que le gana la segunda presidencia. Venga, y llovía un jubilado, y llovía esto, y entonces termina diciendo, dice, ¿saben qué venimos a hacer nosotros? Venimos a organizarle la vida. Argentina está muy desorganizada. Hace pocos días volvió a repetirlo. Y empezaba, porque es peronista, no, pero es de izquierda. Y sí, una vez dijo que sí, que votó en el 73, pero que ella votó con la boleta de Bernardo Ramos. No importa, votó. Y tiene bien claro que es a organizarle la vida. La palabra clave nuestra es organización. Por eso me extrañó mucho cuando nuestros jóvenes se olvidaron la tercera palabra. Unidos y organizados, pero las tres palabras del famoso buzo que estaban invitando era unidad, solidaridad y organización. Lo que une y organiza es una pastina, una pasta llamada solidaridad. Sin eso lo que construimos son bandas. Bandas que se pelean entre ellas, se pelean los movimientos sociales con la cámpora le gana, pero la intendencia tal, eso es de quinta. Bueno, pero en un gobierno de coalición pasa eso. Yo espero que nos organicemos. La organización vence al número, decía Perón, y al tiempo. Hay una selección de textos de Perón publicado en la editorial Freeland, está disponible el texto, que se llama La organización en el pensamiento de Perón. Y se tomaron el trabajo de recopilar toda una cantidad enorme de frases donde están los diferentes conceptos que Perón tenía de la organización. Desde ya tenía un concepto de organización que no está reñido con el de libertad. Por eso no entienden el peronismo. Dice, bueno, la organización es fascismo. No, no, no. La organización solo se defiende lo que está organizado. A mayor organización del ser vivo, mayor posibilidad de sobrevivencia. La organización del pueblo es simétricamente decisiva para poder cumplir con sus grandes objetivos. Con un gobierno de coalición endeble es difícil que podamos cumplir las tres banderas. Lo importante es que no retrocedamos. Yo cada tanto tengo miedo
miedo. Por ejemplo, lo de Vicentín fue jodido. Fue jodido, lo digo acá, no lo voy a decir afuera. Usted no puede cantar victoria. Dice, bueno, privatizamos Vicentín porque retroceder en chancleta es jodido. Es muy fácil caerse retrocediendo en chancleta. Entonces, estamos en medio de un tembladeral con pandemia, gobierno de coalición, sin hegemonía muy clara en la conducción, no porque haya desarmonía entre el presidente y el vicepresidente y la vicepresidenta. Esa armonía está y es más que razonable. Pero el conjunto es conducir a veces la Armada Brancaleone, es difícil. Los goles en contra, por ejemplo, no quiero ni hablar de la foto, déjenme de joder con la foto y la Salma Bella hace un año atrás, pero son espantosos. A ver, hermano, eso es de principiante. Bueno, esto es lo que le puedo decir sobre pueblo, nación y Estado. Les recomiendo de Perón, La organización en el pensamiento de Perón, editorial Freelance. La prédica en la base, es las 20 verdades. Las 20 verdades. A un compañero se le puede explicar tranquilamente, si uno no está muy subido a la palmera, por qué él es libre. Y que se empiece a sentir libre. Ahora, si hablamos de la palabra empoderamiento, es muy difícil. Mira, vos podés, el peronismo lo que quiere es que vos seas libre, y además quiere que vos seas feliz. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, pero en ese orden. A ver, vos tenés necesidades, tenés derecho, por lo tanto. Vos no sos beneficiario de una casa. El Estado está reparando cosas. A ese compañero hay que llegarle esencialmente con ese conjunto de las 20 verdades. Es la explicación más sencilla, la que dice un peronista puede ser cualquier cosa, dice Perón, menos no ser un hombre del pueblo. Y ser un hombre del pueblo no es vivir en la nación argentina. Hay hombres que habitan el suelo de la patria, integran la nación argentina y no son hombres del pueblo. Porque, le vuelvo a insistir, el pueblo se construye. La primera función del conductor es crear un pueblo, en el sentido no de una masa. El pueblo es la superación de la masa. Cuando el pueblo no tiene conductor, deviene masa. Queda atrapado en las redes. Es todo y en nada. A la otra clase hay que trabajarla y discutirla desde el saber. Por ejemplo, nosotros estamos empeñados en explicar con absoluto detalle el concepto de liberación. Vos usaste por allí proyectos emancipatorios. Sí. El peronismo no es emancipatorio, a pesar de que mi amigo y compañero Jorge Alemán habla de proyectos emancipatorios. Es una vieja discusión que tengo. Él vive en Europa hace 40 años, y respeto, además, mi segunda especialidad es el psicoanálisis. Pero le digo, no. Emancipatorio es una figura que viene del derecho romano. Oh. Es el derecho que tiene el pater familia a emancipar porque a él le da la gracia al hijo mayor. La emancipación me la otorga alguien. La liberación la conquisto yo. Y es más amplio que el concepto de libertad europeo. Bien dijo por allí Juan Pablo II alguna vez, la liberación es de todo el hombre y de todos los hombres. O sea que la libertad no es una cosa mía, la liberación no es una cosa mía, es una cosa que se hace conmigo, pero es un proyecto colectivo. Y felizmente, el pensamiento de la liberación, que cumple 50 años, filosofía de la liberación, pero está también la teología de la liberación. Fíjense lo que le pasa a la Iglesia,
cuando está sentado en la silla de Pedro, se los dijo Jorge Bergoglio, vinieron a buscar un cardenal al fin del mundo, ahora aguántesela. Claro. Porque el tipo llevó la teología del pueblo y acaba de ser designada una joven mujer que también es miembro de nuestra SOFIL, Émile Secudá, teóloga, laica, acaba de ser, es una de las maestras de teología de Francisco, junto con Juan Carlos Escanone, y creadora de la teología del pueblo, que es dentro de la teología de la liberación, la Escuela Argentina de Teología de la Liberación. La acaba de nombrar a cargo de la Secretaría Vaticana para América Latina. Esto es muy importante. Émile Secudá tiene un libro escrito fácil, que se llama Para leer a Francisco. Van ustedes ahí también a poder entender los conceptos que los gordos cardenales europeos lo entendieron del vamos. El día que sale al balcón por primera vez, el Habemus Papa, etc., empieza a instalar eso de que yo soy el obispo de Roma. O sea, no soy un obispo sin diócesis. Claro. Estoy encarnado acá, en el lugar de Pedro. Y lo otro, ese bendito decir, recen por mí. O sea, yo no soy el Papa que rece por ustedes, yo soy Papa porque ustedes me rezan. Y esa primera vez que sale al balcón, le pide al pueblo de Roma, que en el lenguaje de los cristianos significa, le pide a toda la cristiandad, háganme Papa. Bueno, esto no les gusta para nada a los tipos, ¿eh? Y el otro invento, que solamente un jesuita puede sacarlo, es tener en un chalecito en el jardín al Papa anterior. Claro. Nada más, lo estoy viviendo ahí, y no se pelean. Escribieron una encíclica a 4 manos, y el otro es el autor de las instrucciones sobre filosofía y sobre teología de la liberación del año 74, que nos creó problemas jodidos, porque dijo liberación sinónimo de comunismo. Bueno, ahí lo tiene. Creó la figura, es un invento, Papa Emérito, es un invento que va a valer para él también. Señores, con el progresismo europeo la discusión es una discusión de términos. Nosotros tenemos una serie de términos que no podemos entregar. Liberación, no podemos entregar el término nación, la nación no está agotada. No podemos entregar de ninguna manera el tema de la primacía del concepto de pueblo sobre los conceptos de clase y de individuo. Pero tenemos un concepto de pueblo que es realista. O sea, las contradicciones de clase se dan en el seno del pueblo. Nosotros claramente hemos hecho la opción por una clase. Y lo dice nuestra marchita, por la clase trabajadora. Pero no tenemos una política de clase. El propio Perón, eso le pasa a todos los movimientos latinoamericanos. El propio Perón admiraba en eso a Mao. Mao tiene un trabajito que se llama Cerca de la simultaneidad de las contradicciones en el seno del pueblo. Es muy largo, pero es el lugar donde él dice yo tengo que conducir, por eso cuando van Mao Zedong o Ho Chi Minh al seno de la Internacional Comunista se arma un escándalo. ¿Por qué? Porque el comunismo europeo creía que lo iban a hacer, la revolución proletaria la iba a hacer los obreros industriales. Y Ho Chi Minh, ¿qué pasaba en los países asiáticos? Dice, yo no tengo obreros industriales, tengo campesinos. Vaya a decirle a Lenin o a Stalin de que el campesinado no va a hacer nada. Bueno, estos tipos dicen no. Y los campesinos peleaban entre sí, peleado con esto, con el otro, y dice, bueno, yo tengo que poder, y ahí le elige para sí Mao la figura del timonel, conductor, y dice, bueno, hay que alinear las contradicciones que son antagónicas y llevarlas adelante y hacerlas dialécticas.
La contradicción antagónica es de a dos. No tiene solución. O blanco o negro. Es la dialéctica, perdón por la filosofía, de Heráclito. La dialéctica hegeliana agrega un tercero. Por lo tanto, nuestro concepto de pueblo no es populista. No somos populistas. Y si quieren bautizarnos como populistas, estamos de acuerdo. Sí, nosotros hemos llevado la noción de pueblo a categoría central de la filosofía política. Estoy de acuerdo con Chantal Moufal, y Laclau empieza ahí a elaborar una noción de pueblo que es muy cercana a nosotros. En realidad, el pueblo se construye desde la demanda. Entonces, en este sentido, las nociones debemos defender a muerte, las nociones de pueblo, nación, Estado, liberación. Ese es nuestro marco teórico. No lo tenemos, cuando digo a muerte, digo a vida. Casualmente, uno de los fallidos en términos psicoanalíticos más grandes políticos de la historia que presenté en mi vida fue en un acto peronista que me hubiese gustado no asistir. Fue un acto en la cancha de Vélez, donde cerramos, no es casual, cerramos la campaña contra Alfonsín. La fórmula Luder-Vittel cierra su acto en la cancha de Vélez. El orador de cierre era Luder, pero el orador que lo anticipa es Vittel. Vittel era un buen compañero, pero comete un fallido enorme. Dice, porque ustedes saben, compañeros, que Perón dijo que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Y yo les digo que nos va a encontrar dominados. Y se paró. Medio estadio se dio cuenta. Libres, dijo al final. No es casual, ya lo empezábamos a tener más o menos oscurecido. Nuestro proyecto es la liberación nacional. Desde allí discutimos con el pensamiento, conversamos y hoy los tenemos integrados en una alianza. Y hay pensamientos diferentes. Eso es lo que te podría decir de predicar en la base o predicar con la inteligencia, que es otra cosa. Con la inteligencia en el sentido de una inteligencia que tiene sus contradicciones con el campo nacional. Hay que entenderlos.